Buenos días, buenos días, buenos días. Hoy es lunes de transformación, por fin. El lunes que te va a llevar a dar un giro de girasol, a ese sol inmenso que todos los días te acompaña, para que te conectes con ese gigante que llevas adentro, ese poder infinito, abras el pecho, infles el corazón y destruyas todas tus corazas. Bienvenidos a Inmenso, bienvenidos a este lunes de transformación. Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos seamos todos a este segundo lunes de transformación. Qué lindo, qué lindo, qué lindo se siente poder hacer y poder ser lo que uno es. Qué lindo se siente estar en esencia. Qué lindo se siente entregar lo que uno es y nada más que eso. Y en mi caso, por lo menos, poner voz desde este lugar para generar este espacio de charla, de este espacio de encuentro contigo, estés donde estés, y sé que estamos charlando igual, tomándonos esos mates que de repente ya tomaron otro gusto, ¿no? Porque en verdad yo estoy hablando con ese ser esencial tuyo, que hay muchos mates que compartís con otras personas que no tenés la posibilidad de repente de que sean como estos, cargados de tu esencia. Por eso, bueno, la idea justamente de este proyecto inmenso y que te puedas abrir a esa inmensidad que llevas contigo, es que te sientas verdaderamente vos y que acá sí nos tomemos el tiempo de hablarnos con franqueza, de hablarnos con honestidad y reconocernos cómo de repente vamos por la vida mucho tiempo, ¿sí? O de repente no hace tanto tiempo. Bueno, la realidad de cada uno es la de cada uno, ¿no? Infinitas realidades. Y vas caminando y la verdad, te sentís que no sos, te sentís que literalmente estás muerto en vida. Estás enajenado, estás descolocado, estás como caminando en la nada, estás transitando lo que en un momento te dijeron que tenías que hacer, pero en verdad nada, no hay un sentido, no hay un propósito, no hay, o tal vez sí lo encontraste, tal vez está, pero aún así estoy transitando todavía en eso que no me cierra, no me cierra. Y estoy queriendo al mismo tiempo que estoy conversando contigo, estoy conectando con un montón de casos y con el mío propio. Con el mío propio. Sí. Porque estoy cerrando los ojos en este momento y estoy mirando a esa Leticia que estaba más de 10 años, por supuesto, que fue cuando inicié mi proceso, caminando en ese tiempo, antes de tener a mis niños y después de ellos, caminando en un estado de ser partícipe y de crear una realidad que pudiera ser perfecta. Sí, esa era la Leti. Era la Leti con bellísimas cualidades de creación en un montón de cosas. Pero de las cosas que llevaba consigo misma es que todo lo que hiciera, lo hacía excelente. Y tenía esa capacidad maravillosa de adaptarme, lo hacía a conciencias. Tengo que pertenecer, estar, participar y hacerlo correctamente. De hecho, me recuerdo de niña en maravilloso pueblo de donde crecí, en mi infancia divina, en muchos aspectos, divina, pero, gestando poquito a poquito, paso a paso, en mis estudios, siempre
Y después, ya con una carrera universitaria, como licenciada en administración, esa soy yo. Primero fue mi primer profesión de licenciada en administración, que con muchísimo, muchísimo gusto, muchísimo honor a lo que fue mi entrada a la facultad y la apertura para mí al mundo, gesté. Pero en todo ese caminar y después, bueno, como ya abriendo mi hogar con mi pareja, con mis hijos, gestando una realidad siempre desde un lugar de perfección y de un anhelo, de un montón de cosas que eran más materiales y eran basadas en un modelo de vida que me había sido indicado. Y yo había, considerando mis heridas, mi visión del mundo y todo un montón de cosas que todos llevamos con nosotros, la gesté con muchísima labor diaria. Trabajé. Y en todos los lugares donde yo sentí, y por supuesto, donde yo me planteaba entregaba mi máximo. Y al mismo tiempo, yo sentía que en todos esos lugares yo no lograba jamás encontrarme. No lograba sentir la plenitud, el disfrute, la raíz de ese lugar. El decir, me levanto con un placer de ir. Me levanto con intención. Y eso me lo dije después que empecé el proceso. 10 años para atrás, que fue cuando a mí colapsó mi vida, colapsó en todo, en un plop personal, interior, profundo, que fue cuando pude abrir los ojos a eso que me estaba sucediendo, porque yo hasta ese punto, mi transitar desde ese yo aparente Leti perfecta, viviendo un montón de lugares laborales, vidas y situaciones perfectas en su interior, no era nada. Y sentía la frialdad. ¿Vieron cuando les dije muerta en vida? Sentía un estado de frialdad, pero la frialdad se me había literal. Yo sentía frío todo momento. Sentía frío cuando me levantaba, sentía frío en el día. O sea, todas mis labores eran en oficinas, en la quietud, y si bien, por supuesto, me llevo mucha gratitud y mucha alegría y gracias por toda la entrega en todos esos espacios yo no los podía sentir como propios. Y llegó un momento que mi cuerpo, por eso, mi vida, mi familia, mi cuerpo y todo mi yo colapsaron. Y en ese momento de quiebre, como les digo, más de 10 años para atrás, fue donde empecé a contracorriente. Donde, a muchos le llaman la noche oscura del alma, hay muchos nombres para ese día, que fue un antes y un después de mi vida. Y desde ahí, voy con muchísimo amor a mí misma, y obviamente que me moviliza muchísimo, fue cuando pude ver en lo profundo, adentro, todo vi. Y fue como que literalmente llegué al hueso. Me saqué todos los trajes que tenía puestos y los puse ahí adelante mío y me vi yo en acción con ahí va, como digo, con mis vínculos, con mi pareja, con mis hijos, con mi familia. Me vi yo grande, me fui para atrás, me vi yo adolescente, me vi yo niña, en mi familia de origen, en mi casa. Y dije, pero ¿qué es esto?
¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si esto no soy yo. ¡Wow! Y todo lo que yo estaba mostrando hacia afuera, o que yo incluso había generado, como les decía, un montón de actitudes y, ¿cómo explico? Mecanismos que se fueron generando con muchísima habilidad intrínseca para accionar a todo ese montón de entornos, lugares. Me fui creando una realidad mentirosa. Mentirosa a lo que yo era en esencia. Y eso, claro, me encontré en vulnerabilidad completa, en absoluta humildad, primero que nada conmigo misma. Y dije, pero si estoy siendo tremendo en esto, ay, mis hijos, mi pareja, mi vida, mi esto, mi aquello, qué locura. Bueno, y desde ahí fui, primero que nada, entregándome el amor pleno del perdón, me rendí y empecé despacito, me levanté y me levanté, sí, sosteniendo, por supuesto, porque uno no puede cambiar como así de la nada su vida, no es que la cambiás, pero sí me levanté con otra mirada. Y en la intimidad más grande, personal de mi vida, y por eso yo soy insistente cada vez que converso de esto, empecé granito a granito cada día a crear una propia realidad nueva. Porque literalmente a mí se me cayó ese velo, y cuando a uno se le cae ese velo, despierta. Y cuando despierta, nada vuelve a ser igual. Nada vuelve a ser igual. Todo se torna absolutamente claro además, y con una convicción interior que uno no la puede explicar en palabras porque no es lógico. Es un proceso profundo de comprensión, y digo comprensión siempre porque no es lo mismo que entendimiento. La comprensión es desde el cuerpo y el entendimiento es mental desde nuestro cerebro-mente, ¿sí? Pero claro, esa comprensión yo jamás la había experimentado, porque hasta ahí también soy consciente, al igual que la vida que venía llevando, todos mis movimientos eran programados, planeados, predecibles, en todo sentido, y todos aprendidos desde afuera. Perdón, eso somos todos. Todo lo que hacemos lo tomamos desde afuera. El tipo de vida, el tipo de ejercicio que hacía, cómo lo hacía, incluso para poder seguir sosteniendo esos ámbitos, esos entornos y demás, todo era en el marco de esa visualización. Claro, cuando uno se le cae ese velo, uno despierta y empieza adentro otra claridad y una convicción de que uno se había corrido tanto de lo que era esencialmente. Ahora, ¿cómo corno? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empieza uno a caminar para atrás? Porque era para atrás. Yo literalmente sentí que en ese momento de mi vida empecé a dar pasos para atrás, porque literalmente lo que yo empecé a hacer en ese momento fue encontrarme con mi femenino sagrado, ¿sí? Con la mujer que no había nunca, ni por asomo, darse cuenta que no había sido, que no existía, y que lo que había sucedido se había apagado. Y bueno, para mí, lo que yo empecé a gestar, bueno, yo me empecé despacito, obviamente que me empecé a formar. Yo soy una estudiante nata. Amo aprender. Amo estudiar. Y soy un aprendiz
ay, claro, como muy buen aprendiz, perfectita, que era, no, experimenté mis primeras formaciones diferentes, más allá de las profesionales, que había hecho muchísimo camino ahí, y fueron las que, como les dije, me abrieron a ese mundo profesional maravilloso también. Empecé a formarme en un montón de espacios de crecimiento interior. La primera formación que hice fue en educación emocional. Esa formación fue una primera comprensión de una carrera, o sea, interior. ¿Cómo explico? A ver, para que se me entienda y no... Un primer espacio de formación no convencional que integré tan, pero tan rápido a mí misma que no podía explicarme yo cómo yo tenía la capacidad de aprender de otra manera de la que me habían enseñado hasta ese momento. Y yo en ese momento fue cuando reaccioné también a las primeras cualidades que yo llevaba conmigo, interiores, respecto a una inteligencia emocional, que hasta el momento no me había sido, como yo no había participado nunca de un entorno relacionado a esa cualidad, nunca me había sido, yo no había desayunado de eso, jamás. Después, claro, me quedé tan, pero tan entusiasmada que seguí. Después hice una formación claro, ya ahí fui más despacito, poquito a poquito, porque obviamente yo estaba cuerpo abierto, corazón abierto, queriendo responder, y no solo queriendo responder, sino sanarme. Por supuesto, no solo interiormente, sino físicamente de todo ese colapso que había hecho. Y demás, hice la primer formación en Flores de Bach, que también fue hermosísima, y fue encontrarme con una parte mía sanadora que existió, y después fui descubriendo o sea, con muchísima fuerza, en el plantel de mujeres que están en mi familia paterna, grandiosas. Un abrazo grande, primero que nada a mi abuela, a mis tías abuelas, que fueron mujeres potentísimas, y que llevaban consigo hasta el último momento de sus vidas, trajeron la sanación, y que la llevan consigo. Entonces yo la empecé a experimentar para mí, y ya ahí empecé a visualizarme como profesional, pero ya también asumiendo esto. O sea, ya no me podía ver de otra manera, ya no podía entender mi vida de otra forma. ¿Por qué? Porque fui tocando de a poquito, se fue abriendo en mí un don que estaba oculto. Y yo lo pongo en estas palabras, sepan disculparme, capaz que soy como pero cada uno tiene como su forma de poder verse. Y yo fui como recibiendo orgánicamente eso, en la medida en que yo fui dando pasos, en la que después ya no me podía ver de otra manera. Bueno, después hice la formación en biodecodificación. Esa fue la formación que terminó como de cohete, de terminar como de darme una claridad enorme respecto a lo que yo había caminado, a lo que había vivido, cómo es en el cuerpo el origen de las enfermedades, el origen desde una mirada muy, muy, muy diferente a la que me habían entregado, y cómo nosotros tenemos el poder de sanarnos a nosotros mismos, y esa sabiduría, la fuerza interior. Y ahí ya fue donde se descifró para mí el entendimiento de la comprensión. Miren lo que dije. Lógicamente pude entender lo que era comprender desde el cuerpo. Entonces ahí fue también donde despacito empecé a reinterpretar mi cuerpo, donde empecé a abrir mi cuerpo de una forma distinta, y donde me empecé a conectar con mi cuerpo. Y ahí empieza un primer paso hacia un lugar maravilloso que quiero en este segundo espacio con ustedes honrar. Y fue donde empecé y que acunó mi transformación, que es Casita Alegría,
y quiero abrazar a Lisette en este momento y a las personas que me acompañaron en ese espacio y que están en mí, cada una de ellas hasta este día, y que acunaron mi primer lugar para yo empezar a hacer esta vuelta, este giro que les estoy contando y este reinterpretar de mi cuerpo y esta nueva comprensión de vida, esta nueva filosofía basada en los pasos desde mi cuerpo. Y hasta ahí era eso lo que yo podía decir. Entonces, poco a poco empecé a darme cuenta que mi espacio ideal, mis hijos, 2, 7 años, 3, 8, ¿sí? En ese momento yo tenía que volver a, como les digo, seguir caminando desde ahí. Entonces dije, bueno, mi espacio ideal siempre fue la mañana. Yo, desde que era pequeña incluso, amo las mañanas. Pero también, siempre fue las mañanas en aquel periodo en el que les decía que yo, como vivir en el interior, quienes vivimos en el interior y trabajamos en la capital y estudiamos en la capital, madrugamos. No dormimos y madrugamos. Entonces, siempre tuve esa fortaleza de recibir la mañana completa. Entonces dije, bueno, acá así, a como dé lugar, mis mañanas van a cambiar. Y yo por supuesto que con el tiempo me fui de algunos lugares, me fui de los últimos y empecé a gestar mi propio emprendimiento. Nuevo, un emprendimiento nuevo desde mi ser nuevo esencial. No importa cómo se llamara, no importa cómo lo pudiera alguien. No, lo que importaba en ese momento era que era desde mi yo más pleno. Y bueno, y fue como mi primer espacio que yo lo llamé Viva Emoción. Y fue el primer encuentro con esa Leti sanadora y que estaba abriendo su corazón a la entrega. Y bueno, y ese espacio junto a mis mañanas en casa, para que no les conté bien lo que fueron mis mañanas en casa. Mis mañanas en casa, en mi propia intimidad, como les decía, y muy despacito, yo fui habitando mi cuerpo. Y fui haciendo mis rituales personales para abrir el día a mi cuerpo. Y cuando abrí el día a mi cuerpo me fui dando cuenta que mi biología fue reaccionando de una manera en la que me fue gestando esa vida y esa sabiduría y ese poder y ese espíritu. Yo me abrí, obviamente, por supuesto, la primera filosofía que abrí fue la de yoga. Y no solo la desarrollaba al principio también en Casita Alegría, sino que también la hacía desde mi hogar. Y también me fui dando cuenta, y lo veo recién ahora, que esos rituales, rezos matutinos, fueron parte también de una nueva configuración biológica, desde lo científico y explicado. Porque claro, luego sigo recibiendo formaciones, incluso ahora voy del pasado al presente, ustedes me conocen como nada. Porque si les quiero explicar algo, es para recién ahora me estoy dando cuenta que lo que yo hice en aquel momento fue una reconfiguración de mi cuerpo, ¿sí? En la cual, porque desde la mirada, por supuesto, de la energía cuántica, del desarrollo corporal e interior, desde la mirada del crecimiento, de la coherencia de nuestra tríada interior y un montón de cosas, me fui dando cuenta que fui logrando sin saber esa configuración corporal que me permitió abrirme a la vida y a recibir la vida. Y junto a acciones, en esas mismas mañanas, yo fui interiormente con uñas y dientes defendiendo una nueva realidad que por muchísimo tiempo no era muy sencillo con el afuera. O sea, poder sintonizarla con el afuera. No lograba sintonizarla, y al mismo tiempo yo adentro. Y en ese momento, cuando uno está adentro creando una nueva realidad,
esencialmente en su ser, lo único que lleva consigo es a sí mismo. Lo único que lleva consigo es esa convicción que les explico. Lo único que lleva consigo es esa fe, ese estado de fe intrínseco, potente, que uno no puede poner así nomás en palabras porque las palabras se me quedan chicas, en la cual uno camina y da pasos. Y fui poco a poco elaborando esta nueva realidad, fui dándole lugar cada vez más. Y cuando abro esa primer salita, me fui dando cuenta que como yo, habían un montón de almas que estaban mostrándose a la vida de una manera, o sea, le había sucedido lo mismo, estaban pasando por lo mismo, más o menos, y en verdad, el eje de todo esto es que esencialmente nunca fuimos nosotros. Esencialmente, nuestra esencia. Y el eje de este lunes que no quería darle, o sea, me parecía muy importante, y que ustedes saben que yo estos mates que armo acá con ustedes los hago en el momento, o sea, porque me importa mucho que sean orgánicos y que vos estés recibiendo mi corazón como yo estoy recibiendo el tuyo. Quería que justamente pudiéramos recibir lo que es la diferencia de vivir en esencia con de repente esa realidad que hoy tenés contigo. Que yo el otro día marcaba en esto del frasco, o sea, lo ponía como en verdad dentro de un frasco, con esa sensación de estar ahí y que no tiene... porque el alma estaba ahí. Ahora, después de atravesar hacia este nuevo lugar personal en el cual uno vive en esencia, uno se da cuenta que en aquel momento era pequeñito y estaba apretadito en algo chiquito. Porque cuando uno se abre a recibir a su yo más pleno, se vuelve grande adentro, se siente grande por dentro. Y ese estado se explica desde lo que el otro día también les contaba, eso de que el campo electromagnético, que tenemos un campo electromagnético potentísimo, ¿tá? Que no solo tenemos el cerebro mental, después les voy a contar bien, sino también otros cerebros, que todo lo que nosotros en realidad, hubo un montón de cosas que no nos contaron respecto de nuestra biología. Y que hoy sí son sabidas y están científicamente comprobadas. Entonces, lo que generamos fue una desconexión, un corte con nosotros mismos. Y la mayoría hoy de las personas están paradas ahí. Y yo les voy a decir que este proceso de transformación es permanente. Porque yo, si bien son 10 años, como les decía, y aún así sigo elaborando cada día desde mi lugar micro bloqueos y bloqueos más grandes respecto a que quedan por ahí guardados en memorias antiguas, también puedo contarles que esos son memorias del pasado, y que todos los días nos levantamos igual con esas memorias del pasado. Y que está en nosotros seguir como Leticia en aquel momento de pura convicción, y hasta el día de hoy. Hoy sí, ya en otro lugar, gritándolo con fuerza. Pero desde en aquel momento, sostener con convicción ese ser que llevas contigo y que querés manifestar afuera. Porque es eso lo único que te va a llevar a abrir el primer paso para esa transformación. Y como te decía, estoy tratando de ver muchas realidades al mismo tiempo para no quedarme corta. Sé que todos en algún momento, en esa batalla de querer salir de ese lugar, salir porque estás volviendo a vos mismo en verdad, porque estás queriendo conectar con vos mismo en verdad, la estás viviendo.
Entonces, ese primer paso es esa fe, ese estado de fe en algo mucho más grande. Y ese algo mucho más grande es tu divinidad personal, es tu chispa interior, que se encendió y que te está gritando que vuelvas a vos. Y ese es un momento maravilloso, maravilloso, maravilloso porque estás empezando a recordar, se te cae el velo, te despertás y estás empezando a recordarte a vos. Y hoy tengo la certeza y la convicción de que cuando tomo estos mates contigo, por eso te digo, con ese ser que está ahí guardado, sé que sigue guardado. Y tengo la convicción de que está literalmente guardado en muchísima gente. Porque, claro, me pasó también que después con el tiempo empecé a ver, y cuando obviamente empecé a compartir con las personas, y que las personas empiezan a abrir más, ese es el campo electromagnético en acción, la frecuencia, y todo lo que llamamos las sincronías y demás, que también me voy a traer mucha gente para hablar de estas cosas porque me encantan. Resulta que empecé a ver con claridad dentro de los trajes que las personas se ponen, los maravillosos seres extraordinarios que hay adentro, que fue un poco los que yo les decía la otra vez de los artistas escondidos. Siento que está lleno de artistas escondidos, porque yo era una, primero que nada, porque no tengo nada que ver con lo que en verdad era en aquel momento, y ahora sí, al estar siendo, digo, ¡puah!, totalmente diferente. Entonces me pasa que cuando estoy con todas esas personas, es que te veo, se te brillan los ojos cuando me estás hablando de lo que me estás hablando. Te brillan los ojos cuando te abrís y te salen solas las palabras. Y te sale solo el espíritu. Se te abre solo el corazón. Se te abre solo. Entonces yo te pregunto, ¿qué más necesitas? ¿Qué necesita esta vida de ti? Transitar con un sentido, transitar desde ese ser desdibujado, o que está entregando tiempo, mucho tiempo, mucha energía. ¿En qué? Eso te vibra el corazón, eso te abre adentro, eso te despierta, eso te entrega vida, eso te llena, o en verdad seguís guardando esa cantidad de energía, palabras, vida, arte, tu arte, ese arte que tenés contigo, esa magia que tiene infinitas formas y que vos de seguro, si estás acá escuchándome, es porque intuís. Otra gran tema que vamos a tener estos lunes con unos buenos mates cargados, porque esos son potentes también. De que verdaderamente intuís que eso que vos sos no tiene nada que ver con lo que estás haciendo. Nada que ver. Y es momento de que te animes. ¿Está? Y de ahí te pido que vuelvas a ver todas esos videos donde te digo, anímate, valiente, anímate. Abrí esa caja, ¿sí? Abramos esas ventanas al sol y empecemos a caminar todos los días con muchísima constancia, ¿sí? Desde nuestro corazón y desde esa intimidad, ¿sí?, tuya, empezá a dar pasitos todos los días en esa verdad profunda que llevas, en ese ser esencial que estás contigo todos los días. Tráelo a vos, tráelo a tu cuerpo. Empezá a habitar tu cuerpo. Después te voy a contar todo lo que en verdad va a abrir verdaderamente esa biología y que en verdad esta transformación se va a gestar desde el cuerpo,
no desde la mente solamente y de las palabras, que son muy importantes y que son un inicio, es desde el cuerpo. ¿Ah? Pero no te quedes sin experimentar, sin tener la experiencia de vivirte en tu ser esencial, sin tener la experiencia de vivirte en tu ser más grandioso, sin tener la experiencia de vivirte en tu ser gigante, sin tener la experiencia de ser inmenso. Que sea un lunes así, en esencia, que abraces tu esencia, que la lleves contigo a todos lados, que seas extraordinario, que el ser extraordinario, el ser es extraordinario y que expresemos nuestro ser en belleza, en grandeza. Te abrazo.